Bien, ya es jueves. Un hombre de 25 años fue asesinado frente a sus seguidores mientras transmitía en vivo, a unos metros de la Fiscalía del Estado. En la Ciudad de México, el crimen organizado descubrió los bienes raíces y van 1,846 carpetas por despojo este año. Y un cohete de Elon Musk lleva año y medio dando vueltas sin control y ayer en la madrugada le abrió un cráter a la luna. Pero los científicos dicen que es una oportunidad única. Soy Íñigo y esto es México Centro. La noche del martes, un joven de 25 años fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo por Kik desde el estacionamiento de un KFC en Culiacán. La transmisión se llamaba Siendo Rappi en camioneta. Dos sujetos en moto se acercaron, uno disparó. Ambos se fueron y el ataque quedó en la grabación. Hay un detalle en ese video que no se borra fácil. Minutos antes, uno de los acompañantes vio pasar la moto y dijo, me sentí bien mal. Lo vio venir en Culiacán. Reconocer ese sonido, ese tipo de moto, esa velocidad, es una habilidad que los jóvenes desarrollan naturalmente. El ataque ocurrió sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en una de las zonas más concurridas de la capital sinaloense, a unos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado. Aún no hay detenidos. La Fiscalía abrió carpeta y recolectó evidencia balística, que es exactamente lo que hace la Fiscalía cuando no tiene a nadie. César Gastelum tenía cerca de 600,000 seguidores en TikTok, donde hacía comedia y parodias. Con él son al menos 10 los creadores de contenido asesinados en el contexto de la disputa interna del cártel de Sinaloa. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, anunció que ya saben quiénes se están robando las casas. Son los mismos que ya conocíamos por narcomenudeo y extorsión. Los Rodolfos, el cártel de Tláhuac, la Unión Tepito y la Antiunión. El crimen organizado capitalino diversificó su portafolio y ahora también están bienes raíces. El método que documentan los vecinos es siempre el mismo. Entran de madrugada, cambian la cerradura, meten albañiles, tumban un muro, dan de alta un medidor de luz, instalan papeles apócrifos y para cuando el dueño reacciona, hay alguien más viviendo ahí con documentos. Es un proceso que requiere coordinación, materiales, mano de obra y con frecuencia un sello oficial. Clara Brugada, jefa de gobierno, advirtió que habrá consecuencias graves para los servidores públicos involucrados. O sea que ya sabemos que los hay. Van 1,846 carpetas abiertas este año por despojo. La Fiscalía Capitalina acumula más de 1,900 denuncias en el primer semestre, concentradas en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez. En respuesta, el gobierno instaló un gabinete contra el despojo, activó un protocolo de reacción inmediata con patrullas que deben llegar en menos de 3 minutos y anunció un mecanismo para restituir inmuebles en 15 días, judicializar en 30 y mientras tanto, a ver quién te da posada. La UNAM aclaró que absorberá el costo del examen que hay que repetir y los aspirantes no pagarán un peso adicional porque sería el colmo cobrarle otra vez 490 pesos a un muchacho por un desastre que no cometió. La calculadora completa se ve así. La universidad le pagó a la empresa Territorium Life 69,189,760 pesos para vigilar a 158,558 aspirantes de licenciatura y 103,221 de bachillerato en línea. El examen salió tan mal que hay que rehacerlo. El nuevo examen costará alrededor de 20 millones más, 89 millones en total por un proceso que aún no termina. Pero hay buenas noticias en el bachillerato. El director Hugo Concha informó que ahí los resultados sí cayeron dentro de los parámetros estadísticos normales y se entregan el 18 de agosto. O sea que la misma empresa aplicó 2 exámenes, uno funcionó y el otro no. A partir del viernes 7, los aspirantes de licenciatura podrán ingresar con su clave a tu sitio para registrarse al nuevo examen, que se aplicará del 12 al 19 de agosto en 4 ciudades del país. Morena explicó que los recorridos puerta a puerta que Andy López Beltrán está haciendo en las 170 secciones electorales del Distrito 6 de Tabasco, el distrito donde quiere ser diputado, no son campaña anticipada, sino defensa de la soberanía y la transformación.
La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, dijo que Andrés está tomando las tareas militantes que todos debemos tomar. Uno esperaría que la defensa de la soberanía nacional ocurriera en la Cancillería, en la frontera, o al menos respondiendo a Trump cuando nos llama repugnantes. Resulta que se hace tocando puertas en Tabasco. Y más allá de cuestionar la precampaña, el vocero Roberto Romero del Valle decidió defender al hijo del tabasqueño y pidió que dejen de llamarle Andy a Andy, porque el apodo forma parte de una estrategia para desacreditarlo. La presidenta Sheinbaum calificó de exagerado el anteproyecto de presupuesto del INE para 2027 de 36,119 millones de pesos, unos 15,000 millones más que lo que costó la elección federal de 2024. Y su argumento es directo. En 2024 se eligieron presidenta, senadores y diputados. En 2027 solo se renueva la Cámara de Diputados. Y si en 2024 hubo más papeletas, más casillas y más de todo, ¿por qué costaría más hacer menos? Pero el INE tiene su respuesta. Las casillas pasarían de 170,181 en 2024 a 176,741 en 2027. Y la lista nominal superará los 102 millones de electores frente a los 98 millones de la elección pasada. Además, argumentan crecimiento de infraestructura, costos operativos e inflación acumulada de 3 años. Hay un solo detalle de contexto que conviene tener presente. ¿Quién va a decidir cuánto dinero recibe el árbitro? Es precisamente el equipo que va a jugar el partido. La Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, es la que aprueba el presupuesto. Discutir el costo del INE está perfecto. Que lo discuta quien va a ser calificado por el INE es lo que hace la conversación resbalosa. México tiene 33 casos confirmados de ciclosporiasis, una infección por el parásito ciclospora que provoca cuadros de diarrea intensa, y a nivel internacional la alerta la mandó el Reino Unido después de que 67 británicos regresaran de vacaciones en Cancún y la Riviera Maya con un souvenir que nadie pide. La COFEPRIS y la Dirección General de Epidemiología, con Senacica, desplegaron 5 brigadas que concluyeron el 4 de agosto la verificación sanitaria de 16 hoteles de Quintana Roo. Hay un dato que pone el asunto en proporción. Mientras México reporta 33 casos, Estados Unidos lleva más de 18,002 muertes por el mismo brote, inicialmente asociado a la empacadora Taylor Farms, que opera en Guanajuato, aunque COFEPRIS descartó el parásito en esas lechugas. La investigación no apunta a un solo hotel, ni a un solo pasillo, ni a un solo platillo. Los afectados se hospedaron en establecimientos distintos y consumieron alimentos diversos dentro de paquetes todo incluido. El Caribe mexicano vive del turismo y el ciclospora no discrimina entre el buffet de 5 estrellas y el de 4. Igualdad de condiciones, finalmente. La Embajada de Estados Unidos publicó un comunicado de una sola línea. Las actividades del gobierno estadounidense en Michoacán quedan suspendidas a partir del 5 de agosto por una amenaza contra los intereses estadounidenses. Sin detalles, sin contexto, sin nombre de la amenaza. La consecuencia fue inmediata. Entre el personal suspendido están los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los inspectores que certifican que los empaques cumplan el plan de trabajo operativo. Sin ellos, no hay embarque de aguacate a ese país y solo se autoriza procesar la fruta recibida el martes. La del miércoles puede descargarse, pero no procesarse. No se autoriza ningún embarque de exportación. Las cifras dimensionan el golpe. En los primeros 4 meses de 2026, México exportó 501,824 toneladas de aguacate a Estados Unidos, 35% más que el año anterior. Solo para el Super Bowl de febrero se mandaron 120,000 toneladas. La producción se concentra en unos 30 municipios michoacanos y esta es la segunda suspensión en 2 años. Definitivamente la inseguridad dejó de ser exclusivamente un problema de seguridad. El presidente de Estados Unidos dijo desde Las Vegas que Canadá es repugnante. Lo dijo 3 veces, por si la primera y la segunda no quedaban suficientemente claras. De pasada, incluyó a México en la lista de países que han perjudicado a Estados Unidos durante años. Conviene revisar la aritmética del agravio. México le vende a Estados Unidos autos, aguacate, cerveza y mano de obra a precios que ningún otro país iguala, y en 2025 fue el principal socio comercial estadounidense. Si eso es perjudicar, la definición de beneficiar queda pendiente.
El contexto, el 1 de julio Estados Unidos rechazó extender el TMEC 16 años y lo dejó en revisiones anuales por una década. Desde entonces, Toyota mudó la producción de la Tacoma de Tijuana a Texas y las exportaciones de autos cayeron 9.2% en junio, aunque llegó también el contrapeso. Los 649 millones de dólares que Kia anunció la semana pasada para producir el EV3 en Nuevo León. Una semana antes de este discurso, Trump le dijo a Fox News que ya ni le importa el tratado y está bien, pero sería bueno que le preguntara a sus electores. Un documento obtenido vía la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, publicado por Reforma, reveló que el Departamento de Defensa realizó en febrero de 2025 un ejercicio en el que simuló desplegar sus fuerzas especiales, las boinas verdes, en territorio mexicano, para atacar blancos ligados a los cárteles. El ejercicio se llamó Titus Wargame 2025 y lo condujo el Comando Norte los días 25 y 26 de febrero en su sede en Colorado, bajo el plan de contingencia Complan 3900, cuyo objetivo declarado es proteger la frontera sur estadounidense. La simulación proyectó enviar al menos 2 unidades de fuerzas especiales. Hay que decir lo que es y lo que no es. Fue un ejercicio de planeación, no una operación. No hay evidencia de que el escenario haya sido aprobado, ejecutado ni autorizado por el gobierno de México. Los ejércitos del mundo simulan escenarios todo el tiempo. Para eso les pagan y un wargame no es una invasión. Lo que sí llama la atención es el orden cronológico de los hechos. El ejercicio ocurrió en febrero de 2025. Meses después, Trump ofreció públicamente mandar tropas a México. Sheinbaum rechazó la oferta. El documento sobre el ejercicio lo publicamos hoy, año y medio después de que ocurrió. Y no porque no los hayan contado, sino porque alguien lo pidió por transparencia. En la diplomacia, como en el ajedrez, hay una diferencia entre proponer un movimiento y haberlo ensayado ya en el tablero. No es la misma oferta cuando viene con el plan de contingencia redactado. La madrugada de ayer a las 0:35 hora de México, la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX se estrelló contra la Luna cerca del cráter Einstein. Viajaba a 8,700 kilómetros por hora. Pesaba entre 4 y 5 toneladas. Medía unos 12 metros. El impacto equivalió a la fuerza de 3 toneladas de TNT y abrió un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro, con fragmentos proyectados hasta 800 kilómetros. No fue intencional. Esa etapa despegó de Florida el 15 de enero de 2025, llevando 2 módulos de alunizaje. El Blue Ghost de Firefly, que se convirtió en la primera nave privada en alunizar exitosamente, y el de la japonesa iSpace, que se estrelló. Cumplida su misión, la etapa superior quedó a la deriva. La combinación de gravedad y radiación solar definió su trayectoria y SpaceX no pudo evitar el impacto. Los científicos ven una oportunidad: estudiar un impacto de masa y velocidad conocidas para entender cómo responde el suelo lunar, y esa es una forma admirable de sacarle provecho a cualquier desastre. Pero la frase del día la dijo el astrofísico Jonathan McDowell. Esto no es problema hoy, pero lo será cuando haya gente viviendo en la Luna. El caso es que llevamos apenas 60 años de era espacial. Aún no hemos vuelto a poner un pie permanente ahí arriba. Y ya le hicimos un hoyo sin querer. Como vecinos, la humanidad no está causando la mejor impresión. La FIFA publicó un extenso comunicado en el que ofrece disculpas, pero chequen por qué se disculpa: por la filtración. El comunicado reconoce que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación, y así la autocrítica es de procedimiento, no de fondo. El plan en cuestión, llamado FIFA Forward Enterprise, pretendía vender hasta el 20% de las operaciones comerciales de la FIFA, incluidos derechos de transmisión y patrocinios del Mundial, a fondos privados, con una evaluación de $20,000 millones para recaudar hasta 4,200 millones. Pero todo se derrumbó en 72 horas. El golpe decisivo lo dio la UEFA, que amenazó con retirar a sus 55 selecciones de toda competencia de la FIFA, mientras la propuesta siguiera viva. Se sumaron la AFC, la CONCACAF y la CONMEBOL, 143 de las 211 asociaciones en total. Infantino retiró el plan, pero no lo detuvo la ética, ni las bases, ni los aficionados. Lo detuvo quien podía quitarle el producto.
Hoy aprendimos que un joven de 25 años puede ser asesinado en vivo a metros de la fiscalía sin que haya detenidos. Que el crimen organizado capitalino ahora también hace bienes raíces. Que la UNAM pagó 69 millones por un examen que hay que repetir. Que recorrer las 170 secciones electorales de tu futuro distrito es una tarea militante. Y que la FIFA se disculpó por la filtración, no por el plan. Y en todos los casos, los responsables siguen en sus puestos. Nos vemos el lunes y cuiden sus cerraduras, ¿eh? Soy Íñigo y esto fue México Centro.